El precio de Bitcoin cayó a $18.270 americanos, pero los traders de derivados no se inmutaron. He aquí el motivo: Bitcoin, BTC, experimentó una corrección del 9% en las primeras horas del 19 de septiembre, cuando el precio cayó a $18.270 americanos. Aunque el precio se recuperó rápidamente por encima de $19.000 americanos, este nivel fue el precio más bajo visto en 3 meses. Sin embargo, los traders profesionales se mantuvieron firmes y no se inclinaron por las pérdidas. Según los contratos de derivados, es muy difícil precisar el motivo del colapso, pero hay quien dice que la entrevista del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el programa 60 Minutos de la CBS suscitó preocupación por la guerra global. Al responder así las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una invasión liderada por China, Biden contestó: sí, si de hecho, hubiera un ataque sin precedentes. Otros citan que el Banco Central de China ha bajado el coste de los préstamos de los acuerdos de recompra inversa a 14 días al 2.15% desde el 2.25%. La autoridad monetaria está dando muestras de debilidad en las actuales condiciones del mercado al inyectar más dinero para estimular la economía en medio de la presión inflacionaria. También existe la presión de la próxima reunión del Comité de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 21 de septiembre, que se espera que suba los tipos de interés en un 0.75%, puesto que los banqueros centrales se esfuerzan por aliviar la presión inflacionista. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 5 años se dispararon hasta el 3.70%, el nivel más alto desde noviembre de 2007. Analicemos los datos de los criptoderivados para entender si los inversores profesionales cambiaron su posición cuando Bitcoin caía por debajo de USD 19,000. Los traders minoristas suelen evitar los futuros trimestrales debido a su diferencia de precio con los mercados al contado, pero son los instrumentos preferidos de los traders profesionales porque evitan la fluctuación de la base de financiación que suele producirse en un contrato de futuros perpetuos. El indicador debería cotizar con una prima anualizada de entre el 4% y el 8% en mercados saludables para cubrir los costes y los riesgos asociados. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que los traders de derivados han sido entre neutrales y bajistas durante las últimas 2 semanas, dado que la prima de los futuros de Bitcoin se mantuvo por debajo del 2% todo el tiempo, y lo que es más importante, la sacudida del 19 de septiembre no causó ningún impacto significativo en el indicador, que se sitúa en el 0.5%. Este dato refleja la falta de voluntad de los traders profesionales de añadir posiciones cortas apalancadas, bajistas, a los niveles de precios actuales. También hay que analizar las opciones de Bitcoin para excluir las externalidades específicas del instrumento de futuros. Por ejemplo, la inclinación del 25% de la delta es una señal reveladora cuando los creadores de mercado y las mesas de arbitraje están cobrando en exceso por protección al alza o a la baja. En mercados bajistas, los inversores en opciones dan mayores probabilidades a una caída del precio, lo que hace que el indicador de inclinación suba por encima del más 12%. Por otro lado, las tendencias alcistas tienden a llevar el indicador de sesgo por debajo del menos 12%, lo que significa que las opciones de venta bajistas cotizan con descuento. La inclinación de la delta a 30 días había estado cerca del umbral del 12% desde el 15 de septiembre, y señalaba que los operadores de opciones estaban menos inclinados a ofrecer protección a la baja. El movimiento negativo del precio el 19 de septiembre no fue suficiente para que esas ballenas se volvieran bajistas, y el indicador se sitúa actualmente en 11%. Las métricas de los derivados sugieren que la caída del precio de Bitcoin el 19 de septiembre era parcialmente esperada, lo que explica que el soporte de USD 19.000 se recuperara en menos de 2 horas. Aún así, nada de esto importará si la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés por encima de lo esperado o si los mercados bursátiles se desploman aún más debido a la crisis energética y a las tensiones políticas. Por lo tanto, los traders deberían escudriñar continuamente los datos macroeconómicos y vigilar la actitud de los bancos centrales antes de intentar decir que se estableció el fondo definitivo del actual mercado bajista. Actualmente, las probabilidades de que Bitcoin toque precios por debajo de los USD 18.000 siguen siendo altas, especialmente teniendo en cuenta la débil demanda de largos apalancados en los futuros de BTC. Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son únicamente las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.